Veamos cómo nadie te explicó esto es Outlast Trials, análisis psicológico. Tengo entendido que Outlast Trials, porque no lo he visto, es un juego online, ¿no? Es un juego cooperativo para jugar con amigos y tienen que escapar, ¿no? ¿Ya lo has visto? Pues lo voy a ver yo. Muajaja. Detrás de cada villano hay una historia que casi siempre explica por qué se hicieron así. Vale. Hoy vamos a analizar los 4 Prime Assets de Outlast Trials. ¿Cómo los llama? ¿Qué se hicieron así? Hoy vamos a Los 4 Prime Assets. ¿Por qué? ¿Que son DLC o se van desbloqueando? analizar los 4 Prime Assets de Outlast Trials, que son los que están disponibles hasta el momento. Vamos a desmenuzar su psicología para entender qué los llevó a convertirse en estos perturbadores monstruos. Joder. Antes de entrar en materia, Proyecto debo Látex. explicarles brevemente... La empresa Murkoff, esta, la empresa que ha estado experimentando con la gente y demás. Para que no diga, no me disculpo, pero yo disfruto de la saga, aunque sean cobardes, ¿vale? O sea, tú lo disfrutas, pero para mí fue como aburrido. A mí no me entusiasmó mucho, pero el trial sí que no sé nada. Así que tampoco voy a juzgar, ¿eh? Tampoco voy a decir, es el peor juego, pero cuando no lo he jugado, no sé nada. Debo explicarles brevemente el contexto de Murkoff para que podamos comprender las situaciones de los Prime Assets y el ambiente en el que nos los presentan. A mediados de los años 50, Murkoff Corporation trabajaba en el proyecto Latent Agency Therapy, antes Limbic Aggression Therapy, un programa de control mental vinculado al MK Ultra. El proyecto Latent mezcló drogas psicodélicas, aislamiento y condicionamiento para fabricar agentes durmientes, personas entrenadas para obedecer. Esto lo vimos en el Outlast 2, sobre todo con el sacerdote ese que los tenía experimentando y tenía un huésped durmiente, sí. Para fabricar agentes durmientes, personas entrenadas para obedecer ciegamente la visión del Dr. Easterman. Este señor estaba interesado en buscar gente carismática, capaz de manipular y dirigir masas, pero que al mismo tiempo mostrara rasgos fuertemente antisociales. O sea, personas que no respetan normas ni empatizan con los demás. ¿Y por qué y con qué objetivo hacerlos con esa personalidad? Es una buena pregunta. Aquí es donde entra Clyde Perry, quien personalmente iba reclutando casos especiales. De esa fábrica salen los Expop, población experimental. Fallas del proyecto Latent que Murkoff recicló como obstáculos y peones para los nuevos reagentes. Entre los Expop se encuentran los Prime Assets, personas con un pasado tremendamente cuestionable, pero con mucho carisma y permiso para reinar ambientes temáticos que imitan su vida previa. ¿Qué dice? La idea es que los nuevos reagentes, influenciados por el magnetismo de los Prime Assets, se convirtieran en sus seguidores. Lo cual a mí me hace cero sentido. Sé que querían inspirarse en líderes históricos, pero la verdad es que acá la forzaron un chingo y a mí no me convence. Pero bueno, los Prime Assets están atrapados en escenografías que confirman sus creencias. Muy probablemente están en un estado psicótico inducido, en donde todo gira alrededor de sus viejas identidades. O sea, Murkoff les fabrica una versión hipercontrolada de su pasado para que de alguna manera saquen su verdadero potencial con los sujetos de prueba. Entonces, todos los Prime Assets tienen rasgos antisociales y de psicosis, sea por antecedentes previos o inducida por Murkoff. Un detalle interesante es que el Dr. Easterman acomodó a estos Prime Assets como si fueran una familia. Coyle representa al padre, Futterman a la madre, Franco en el rol del hijo y Otto y Aurora como los abuelos. Muy curiosa esta tendencia de querer representar una estructura familiar tradicional, pero dejaré esa incógnita para el futuro. Ojito acá. La violencia de Outlast es ficción extrema. Vale. Sí, Outlast no representa trastornos mentales de formas realistas, son una herramienta narrativa que lo usan los desarrolladores para causar shock, vale. Sí, esto es obvio, esto es fantasía, esto no es realidad, ¿vale? Los trastornos mentales son un recurso narrativo que usa Red Barrels, pero no son el origen general de estas conductas en la vida real. Si sientes que los temas de este video te hacen mucho ruido, te hacen sentir mal o te hacen pensar en vamos, que si tienen contenido sensible, algo que a ustedes no les gusta, cualquier cosa, que pausen o salgan del vídeo, ¿vale? Los temas de este video te hacen mucho ruido, te hacen sentir mal o te hacen pensar en cosas que nunca habías pensado, te animo mucho a ir con un profesional de la salud mental. Bueno.
Vale, perdón. Lo que quiso aquí es que si ves que estos temas te tocan mucho o algo, vale, que si vayas a un psicólogo o vayas a algo por tu salud mental. De la salud mental. Ah, del papá, ¿no? Coyle Leigh Ann es un Coyle. psicópata. Pero ¿cómo Como llegamos a todo. esa conclusión? Coyle nace en Blackwell, Oklahoma. No tenemos mucho conocimiento de su infancia, pero en el cómic menciona que Ah, en hay un evidencia cómic. anecdótica, o sea, no hay documentación más allá de comentarios, sobre dos cosas bastante serias: maltrato animal y agresión sexual. ¿Qué Cuando alguien de dice? niño se entretiene lastimando animales, no es por ser travieso, es una alarma. Una ¡Ay, alarma Dios! grandota. Puede verse como parte de un trastorno de conducta. Señales tempranas de poca empatía y de romper reglas sin remordimiento. Joder. Crick y White lo describen como rasgos insensibles no emocionales. Chicos con poca culpa, baja respuesta al miedo y que suelen responder peor a castigos y mejor a refuerzos positivos consistentes. Sin intervención temprana, esas conductas tienden a hacerse más constantes con la edad. Joder. Y obviamente en Leland eso fue lo que pasó. Y no solo eso, desarrolló comportamientos que lo llevaron a la agresión sexual. Cuando se es pequeño, las conductas sexuales inapropiadas no aparecen porque sí, son una mezcla de factores. Exposición temprana a la sexualidad, que ojo Hostia. acá, eso no significa que no hay que dar educación sexual, son cosas distintas. Como Vale. por ejemplo, contenido explícito, Ah, haber vale. sido víctima o testigo de agresiones de este tipo. También que haya límites borrosos en casa y adultos que normalizan el cuerpo y el sexo como moneda de poder. Esto puede Joder. llevar a un niño a que presente comportamiento sexual no acorde a su edad y que incluso se aproveche de otros más vulnerables en ese Ostras, aspecto. qué horrible, de verdad. Cómo todos estos factores pueden derivar a una mente enfermiza. O cómo alguien crea una mente enfermiza. Ojito acá. Un niño que actúa sexualizado no es perverso. Es un niño que necesita protección y evaluación clínica porque no sabemos el contexto que lo llevó ahí. Para personas con tendencias a la psicopatía, no es que nacen así y ya. Hay predisposiciones que incluso pueden ser genéticas, sí, pero el ambiente y el aprendizaje importan más. En contextos como en el que Coyle pudo haber crecido, la crueldad se normaliza y agrava esta predisposición que probablemente él ya traía. Como consecuencia, y para educarlo, fue enviado a una academia militar. En Estados Unidos, esta onda de mandar adolescentes problemáticos a academias militares no es la mejor manera. o a bootcamps tuvo su auge en los 90, aunque acá estamos hablando de la primera mitad del siglo XX. Hoy es menos común y la evidencia no respalda que reduzca conductas delictivas por sí sola. Joder. ¿Y qué creen? Que cuando Coyle regresó de la academia militar, se une a la Triple K. ¿Qué dice? Explica que la... Hostia, pues no salió bien parado el amigo, ¿eh? Pues no salió bien parado el amigo, ¿eh? Tanto que dice, no, te educamos para que salgas como un hombre hecho y derecho, vete a la academia militar y ahí te enseñarán lo que es un hombre de verdad. Sí, una polla como una olla, la verdad. Se une a la No he visto Triple Arcane K. todavía. Altemeyer explica que las personalidades autoritarias se sienten atraídas por grupos que prometen seguridad a cambio de obediencia y castigo a quien se opone. Sidanius y Prato muestran que la dominancia social empuja a mantener jerarquías humillando a quienes se perciben inferiores. En ese ecosistema, esos son abusones. humillar a quien rompe las reglas no es crueldad, es restaurar el orden. Para Coyle eso encaja perfecto en su manera de percibir el mundo, así que lo adopta como su realidad. ¿Qué es ser un policía? Por causar el orden, la ley, pues es abusar de otros que es más débiles que él. Me encanta. Se casa a los 19 y 6 meses después su esposa tiene un accidente. Entonces Coyle se sale con la suya y se une a los Marines en el Pacífico, en donde estuvo 2 años. Y aunque hay registros de muertes sospechosas, le va bien. Y deja tú, cuando regresa se hace policía y la placa le da algo más que un arma: legitimidad. Sube a sargento y descubre que el uniforme hace 2 cosas: lo blinda y lo exhibe. Y vamos, porque supuestamente es alguien leal pública, es decir, de protector público. O sea, los policías siempre nos enseñan de niños
que hay que confiar en los policías porque son la gente que nos ayudan, atrapa criminales y nos protegen a los ciudadanos. Pues eso es también incentivo para muchos psicópatas y pervertidos, que son los que abusan o abusan a otros sexualmente o también abusan de su poder. Para esto es un caramelito. El abuso de poder para poder impartir su propia ley, ¿no? Soy el sheriff, soy el jefe de la policía y hago lo que quiera. No sé, un ejemplo en Resident Evil 2, ¿no? Jolín, el grupo de policía de Raccoon City, ¿no? Estaba el jefe de policía que era más corrupto que ninguno, ¿no? Por ejemplo, el abuso de poder. Sargento y descubre que el uniforme hace dos cosas, lo blinda y lo exhibe. Y a Coyle le encanta que lo vean. Y acá viene otra característica que podemos encontrar en una persona con trastorno antisocial de la personalidad. Ya, para colmo. Como rasgo, no como trastorno. Hablamos de autoimportancia, necesidad de sentirse por encima, búsqueda de reconocimiento y pues sí, le queda bastante bien el saco. Hasta lleva un control de notas donde escribe su propia cronología porque legítimamente cree que todo eso servirá para la posteridad por los grandes aportes que él cree que hace a la historia. Joder, y pues, bien. ¿qué pasa? Que claro, lo condecoran, lo ven como un gran policía y ser humano. Impone trabajo. Me parece muy fuerte, ni siquiera lo investiga o cómo de forma inteligente lo hace para cubrirse las espaldas. Trabajo de prisioneros donde conviene, la extorsión abre puertas. Ser humano impone trabajo de prisioneros donde conviene, la extorsión abre puertas y la confiscación de bienes civiles llena bolsillos. Se casa de nuevo y misteriosamente tanto la esposa como la familia hacen caput. Pero como ahora está en una posición de poder, menos iban a investigarlo. Es la máscara organizacional de la que hablan Babiak y Hare. El cargo le presta prestigio y una sonrisa presentable, pero por dentro es otra historia. Las personas con psicopatía suelen ser encantadoras y en el cómic nos dan a entender que el tipo es muy bueno cayéndole bien a la gente. Tiene carisma, justo lo que Easterman busca constantemente en sus Prime Assets. Cabe destacar que un mito muy grande es que la gente piensa que todos los psicópatas son asesinos seriales y no. Muchos nunca delinquen violentamente. Otros funcionan en entornos corporativos. Siempre. Coyle es la versión hiperviolenta, no la norma como mucha gente piensa. Leland Coyle llega al proyecto Late gracias a la recomendación de Clyde Perry, que en ese momento era el agente del departamento de capturas para Markov. Lo irónico es que Perry había sido víctima directa de él. Antes de recomendarlo, Coyle le dio una golpiza tan brutal que lo dejó orinando sangre. ¿Psicópata? ¡Qué bruto! Sí, pero, y los veteranos de este canal ya se la saben, la psicopatía no es un diagnóstico clínico tal cual. Al menos no en el DSM, que es un manual con bases y criterios diagnósticos para enfermedades mentales. Pero que tampoco es la única fuente de la verdad, pero sí de las más usadas. En fin, te decía que la psicopatía no es un diagnóstico, y junto con la sociopatía es más bien un constructo que se puede presentar en el trastorno antisocial de la personalidad, que sí encontramos en el DSM. Pausa. Y se los digo como merolico hasta el final de los tiempos. Antisocial no es lo mismo que asocial. Antisocial es romper normas y derechos sin remordimiento. Con nulo remordimiento. Sí, vamos, no es aislarte de las personas, es no antecaer las mismo leyes. Que asocial. Antisocial. Romper los derechos, romper todo y el derecho de la otra persona, ¿vale? Sí. Esto es romper normas y derechos con nulo remordimiento. Asocial, evitar socializar. Exacto. Está la primera. Clínicamente hablando, el TAP es un patrón estable desde la adolescencia de rompimiento de derechos ajenos, engañar, impulsividad, agresividad, desprecio por la seguridad, irresponsabilidad y falta de remordimiento, y suele arrancar con trastorno de conducta antes de los 15. Y pues creo que ya entendimos que Leland es una calca de todo esto. También tenemos el modelo triárquico de la psicopatía de Patrick, Fowles y Kruger, que proponen 3 puntos: audacia,
desinhibición y maldad. Está de más decir que Coyle entra a esas tres sin freno. Otra cosita importante a mencionar es que no es que la policía o el ejército busquen psicópatas. Lo que pasa es que ciertos rasgos, como la audacia, la tolerancia al riesgo, la cabeza fría, pueden ser funcionales en emergencias. Babiak y Hare... Vale, no es que siempre busquen a loquillos o los que están mal de la cabeza o psicópatas, sino aquellos que no tengan miedo, que sean mente fría. Y eso es lo que buscan Marcos, me imagino, para hacer sus experimentos. Saqué un clip de un vídeo de... ¿En serio? Esa fría pueden ser funcionales en emergencias. Babiak y Hare otra vez mencionan cómo organizaciones jerárquicas a veces premian el encanto superficial y la dureza, hasta que explota en abuso de poder. Lo que vemos con Coyle es una caricatura hiperviolenta de estos contextos. La gran mayoría de personas que trabajan por instituciones militares o policiales no desarrollan este nivel de crueldad. El poder sin freno da miedo, y lo peor de todo es que cuando Markov lo secuestra para hacer experimentos con él, realmente ya estaba en una posición increíblemente cómoda sin que Markov tuviera que manipular nada. Joder. Simplemente su mismo ambiente le permitió llegar ahí. No. Toda una maldad. Phyllis Futterman. Mother Gooseberry. Curioso, ¿eh? O el resto de agentes como Marty eran de... Sí, claro, a ver, esos son policías corrientes y normales. O con sentido de la justicia y demás, como Leon al principio, que tenía ganas de trabajar en su primer día y tal. Pero esos corruptos que para colmo se pueden lavar las manos perfectamente cuanto más estén alto a cargo de poder. Eso es, para ellos es como un juego. Traigan las telecura, no te tenía golpe a palo, Dios mío, no, saxofón, no digas eso. Era la hija de un... A ver, veamos de Mother Gooseberry. Phyllis Futterman era la hija de un dentista de Filadelfia. Ojo. Creció como asistente del consultorio. Calmaba a los chicos con un títere mientras su padre perforaba muelas. ¡Hala! Con el tiempo, su carisma la llevó a tener un programa infantil, The Mother Gooseberry Hour. A inicios de los 50, Phyllis tenía una audiencia, un guión, un personaje maternal y un patito con sombrero de copa para Más enseñar a feo los niños sobre que el higiene patito dental. feo. Todo parecía una fantasía inofensiva. Pero entonces ocurrió el desastre. ¿Qué? Su padre muere. Ah. Y este acontecimiento es tan devastador que marca un antes y un después en su vida ¿Qué y dice? en el programa. A partir de ahí, el tono del show cambia. Lo que Ojo. antes era un programa para entretener se retuerce en otra cosa. A ver. Phyllis usa su plataforma para vender gotas dentales ¿Qué? que contenían sustancias adictivas. Todo esto por correo. Y esto empuja a sus jóvenes fans hacia sustancias y violencia. Básicamente, el club de ¡Mierda! fans se convierte en una pseudosecta juvenil. En 1955, ¡Ostras, la qué policía miedo! irrumpe en Futterland Studios y el operativo termina con 2 agentes muertos y varios heridos. La capturan por los siguientes cargos: crimen organizado, secuestro y conspiración de homicidio. Ya. A ver, ¿qué? ¿Pero por qué demonios escaló tan rápido y tan brusco? Es difícil contestar esa pregunta Espera. porque tenemos muy poco contexto. Espera, es verdad, porque escaló tanto, a tanta maldad solo con la muerte de su padre. ¿Tanto la traumó? ¿Tanto le afectó la muerte de su padre? Homicidio. Que se calle, Xavier, que son todos mis guapos del chat. Yo soy la más guapa, pero ustedes son más guapos que yo. A ver. ¿qué? Calladitos, ¿Pero ¿eh? por qué demonios escaló tan rápido? y Yo tan me lo brusco? pregunto. Es difícil contestar esa pregunta porque tenemos muy poco contexto. Ah. Lo que sí nos dice esta reacción tan extrema es que el Dr. Futterman, su padre, realmente tenía una influencia muy grande en ella. No. Mucho más grande de lo que podemos imaginarnos. De hecho, hay estudios que han mostrado que la pérdida de una figura paterna, especialmente en contextos de abuso o inestabilidad, ¿Cómo? lo cual aumenta la probabilidad de que la mente responda desconectando partes de sí misma, como una defensa frente a recuerdos y emociones insoportables. ¿Qué coño? En la relación con su padre hay sugerencias de que era una persona muy autoritaria, rígida y con convicciones muy estrictas. Y acá podríamos hablar un poco de la crianza autoritaria.
concepto descrito por Diana Baumrind en sus estudios sobre estilos parentales. ¡Wow! El estilo de crianza autoritario se destaca porque los padres imponen reglas rígidas, castigos severos y muy poca calidez. Llevada al extremo hace que los hijos crezcan obedeciendo por miedo en lugar de por comprensión, lo que dificulta que aprendan a diferenciar por sí mismos entre lo que está bien y lo que está mal, limitando así su capacidad de formar un criterio propio. Entonces, mi suposición aquí sería que era tal el control que tenía su padre con ella y su vida, que cuando él muere, simplemente la mente de ella explota porque no sabe qué hacer sin las instrucciones de su padre. ¿Qué coño? Donde muchos mencionan que Mother Gooseberry tiene trastorno de identidad disociativo. Y más adelantito les voy a decir por ¡Qué fuerte! Con razón, ¿eh? Ostras, me ha impactado, ¿eh? qué. Y más adelantito les voy a decir por qué esto no es así. Tras el juicio, Phyllis va a prisión en Holmesburg, la cual es una cárcel que sí existió en Filadelfia y que tristemente es célebre por los experimentos médicos no éticos realizados allí en los... ¿Qué dice? Existe y para colmo sigue existiendo. Eso deberían de cerrar, ese chiringuito es malo. Por Dios. Es célebre por los experimentos médicos no éticos realizados allí en los años 50 y 60, donde cientos de presos fueron usados como sujetos de prueba para productos cosméticos, químicos industriales y hasta fármacos experimentales, sin consentimiento informado y bajo condiciones de abuso. Entonces Phyllis fue una de esas víctimas en ese hecho histórico, así que la sometieron a experimentos dermatológicos que incluían ácidos, dioxinas, que es un grupo de compuestos químicos altamente tóxicos. Con razón está deformada. De piel necrótica. Así que fácilmente podemos... Es que con razón está fatal la piel y todo, y el cuerpo deformado. Pobrecita señora. ¿Por qué tiene su carita tan lastimada y llena de cicatrices? Ay, pobre. En las entrevistas con Clive Perry, él la describe como lúcida y encantadora. Pero luego inmediatamente se contradice a sí mismo en la parte de lucidez, especialmente cuando describe a las dos personalidades de Phyllis. ¿Qué dice? La personalidad 1 es su mismo personaje de Madre Gooseberry alternando con una más infantil, que parece ser ella misma a los 14 años. La personalidad 2 es el muñequito que trae en la mano. Joder con el muñequito, ¿eh? Joder con el muñequito, la verdad. Qué mal rollete el muñequito. El Dr. Futterman, que representa a su padre abusivo y sarcástico, pero chistoso. Ambas identidades de pronto tienen episodios de ira incontrolable, donde ya no puede manejar sus impulsos y se vuelve peligrosa. El trastorno de identidad disociativo, que le vamos a decir TID, es una condición psicológica en la que una persona puede presentar dos o más estados de identidad distintos, con cambios marcados en su manera de percibir y relacionarse con el mundo. Suele estar asociado a traumas severos en la infancia y funciona como un mecanismo de defensa frente a los recuerdos dolorosos. Y a simple vista, pues uno lee eso y dice, a huevo, eso es lo que tiene Gooseberry. Pero la respuesta es que no necesariamente. No he leído esto, a ver. Condición psicológica en la que una misma persona puede presentar... Ah, no, esto, coño. Pensé que esto era otra cosa. No sé por qué me pareció. Como un mecanismo de defensa frente a los recuerdos dolorosos. Y a simple vista, pues uno lee eso y dice, a huevo, eso es lo que tiene Gooseberry. Pero la respuesta es que no necesariamente. En el TID, los alters o estas otras identidades se presentan de forma alternativa. O sea, no están al mismo tiempo presentes, sino uno primero luego otro. Y de forma externa, como lo vemos con Gooseberry, que hace diferentes voces y ambos personajes se ponen a interactuar. Also some grumpy gooses. We can't have that, can we, Dr. Daddy? Internamente sí puede haber comunicación entre alters. Realmente el TID es muy complejo y es de los trastornos que todavía se necesita conocer mucho, pero lo que nos enseñan acá con Mother Gooseberry definitivamente no es TID. Mucha gente se deja llevar por estos estereotipos de caricatura que vemos en la tele, pero en muchas ocasiones están bien alejados de la realidad.
Habiendo dicho esto, entonces, ¿qué podría ser lo que presenta Phyllis Futterman? Aclaro primero que todo esto es solo una suposición, Suposiciones, una vale. interpretación posible para entender mejor al personaje. Y en la vida real, un proceso de evaluación psicológica de este calibre es muchísimo más complejo y tardado de lo que se pueden imaginar. No nada más es agarrar el DSM y marcar lo que tiene. Wow. Mi primera opción es pensar en un cuadro psicótico con rasgos disociativos. La muerte de su padre fue tan devastadora que Phyllis pierde el contacto con la realidad y se desconecta de aspectos de sí misma y de su entorno emocional para poder sobrellevarla. Entonces niega la pérdida y le da un lugar a su padre en el muñeco. No se tratan de tres identidades distintas, sino de una reinterpretación delirante de estas identidades. Esto tiene un paralelo en la psicología con los objetos transicionales descritos por Winnicott. Estos Ojo. peluches son juguetes que ayudan al niño a soportar la ansiedad y a expresar emociones difíciles. Melanie Klein también explicaba cómo los niños proyectan partes de sí mismos en objetos para procesar miedos y deseos. Y sé que esto está más enfocado en la niñez, pero sí hay casos de adultos como Phyllis donde este mecanismo puede haberse estirado hasta la adultez y llevado al extremo por el trauma. El muñeco, además de ser una herramienta de comunicación, es la prueba de que Phyllis sigue atrapada en el performance eterno de su programa, incapaz de soltar el papel ni definir quién es sin él. Funcionan como una máscara que le permite hablar y descargar emociones sin asumir la responsabilidad directa. No queda claro si el muñeco es un delirio donde ella hace lo posible para representar a su papá o si es una excusa para darle voz a lo que no puede aceptar como propio, o las dos al mismo tiempo también podría ser. En el DSM ya no se usa el término de trastorno psicótico no especificado. Se reserva solo cuando no hay información suficiente. Vale. Y este es justo el caso. Se te fue el internet, no pasa Un nada, episodio corazón. psicótico persistente donde Phyllis mantiene vivo a su padre a través del títere y en donde cree que sigue en su programa. También otra opción podría ser el trastorno disociativo no especificado. Este se usa cuando hay síntomas de fragmentación, como lo muestra ella, pero no cumplen con todos los criterios de un trastorno de identidad disociativo. Y eso encaja también aquí. Y a ver, la verdad es que no es de a fuercitas el tener un diagnóstico. El DSM es una de las bases más fuertes que hay, pero no es la pura verdad, y de hecho es muy criticado porque etiqueta demasiado y la mente humana es tan vasta y tan flexible que realmente el usar este manual no nos puede asegurar el darnos todas las respuestas, porque sigue en constante actualización. En resumen, más que hablar de identidades separadas o trastornos, lo que presenciamos es la mente de Phyllis colapsando para seguir obedeciendo a su padre muerto y seguir haciendo su show eternamente, porque sin él no sabe cómo sostener su vida y tampoco sabe quién es ella sin esas cosas. Bueno, ya que según yo dejé más o menos claro eso, quiero volver al tema de la cárcel. Y es que en la entrevista con Clyde Perry se revela que a pesar de su apariencia deteriorada, ha tenido encuentros íntimos con guardias, presos y en general el personal se ha visto involucrado con ella de esa forma. Vaya, algunos guardias no se pueden aguantar, ¿no? No tienen mujeres ni nada en casa. Fuera del entorno laboral no tienen mujeres que chuscar, ¿no? La verdad, qué poca vergüenza tienen estos. Ya que presos y en general el personal se ha visto involucrado con ella de esa forma. Y acá yo voy a poner una tremenda pausa otra vez. Estamos hablando de una persona con un cuadro psicológico grave. Ella es una persona en estado de vulnerabilidad que no sabe qué es lo que está pasando la mitad del tiempo. Y me vienes a decir que según esto, ella tomó la decisión de estar con estas personas de forma íntima. Yo creo que no. No me cuadra. No me cuadra. Y si a eso sumamos que dice que ella decidió que quería cambiar de panorama, apoyar a la ciencia y que por eso accedió a irse con Markov, es pura mierda. Phyllis es víctima de abuso en toda la extensión de la palabra. Cosas que pasan muy seguido. El abuso de la persona vulnerable porque ésta no tiene los medios para cuidar de sí misma. Pura basura institucional. Joder, de las teorías que la pobre tiene que sacar, porque como no tiene, parece ser, mucho contexto, historia de la personaje, al menos ha intentado sacar ideas y de dónde proviene. Y de dónde viene su trastorno, dónde viene su psicología, que al menos no la descarta, la verdad. Me gusta cómo Miss Paranoid coge algunas cosas que según dentro de sus estudios puede conseguir desglosar algunas ideas o teorías de que por qué un personaje es así.
Me ha gustado la explicación, aunque ha dicho varias, ¿vale? Y parece que se ha enrollado, que no lo ha hecho, solo que ha dado mucha información de lo que puede ser posible. Al menos es como cerca o acertado, o al menos incluso ve y cosas que no le ven sentido. Me ha impactado, ¿eh? No sé, me gusta cómo lo argumenta todo. Es magnífico esta mujer. Bueno, a ver ¿no? Este es el hijo. Franco Barbie. También conocido como Il Bambino. ¡El bambino! Se cree un mafioso. Es Vitelli, ¿qué pasa, amigo bambino? Nació en un entorno donde la violencia no era una excepción, era la regla. Desde pequeño estuvo inmerso en el crimen organizado y donde la ley no existía más allá de lo que dictara su padre, que era pues un mafioso. En estos contextos, como señalan estudios de criminología sobre subculturas violentas, la agresión se convierte en un lenguaje cotidiano. Se aprende que lastimar es una forma de obtener respeto, aprobación y en última instancia amor. Tampoco tuvo una madre presente, aunque convivió con las esposas de su padre. Joder, Ninguna ocupó esposas. ese rol, aunque sí hubo una que se involucró de más, de la cual hablaremos más adelante. El padre... Ay, Dios mío. Hijo con madrastra, tópicos de la vida para calenturientos de canales de YouTube amarillo. Sí hubo una que se involucró de Supongo. más, de la cual hablaremos más adelante. El padre de Franco era una figura autoritaria y cruel. No mostraba afecto ni reconocimiento. Los cómics confirman que solo le expresó algo parecido al cariño cuando a los 12 años Franco eliminó de un escopetazo a un deudor en su nombre. No. Ese día Salvador lo felicitó, posó con él en una foto y convirtió ese crimen en un recuerdo entrañable. Ya de por sí es estremecedor que un niño de 12 años tome la iniciativa de matar a alguien. Porque, o sea, ¿qué lleva a un menor a hacer algo así? Pero ese evento marcó un antes y un después en su vida. Franco muy probablemente interpretó que la única vía para obtener afecto era ejercer violencia, como si la brutalidad fuera el requisito para recibir reconocimiento. Aquí está en juego la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, que explica cómo los niños interiorizan las conductas observadas en sus figuras de autoridad. Leonard Berkowitz mostró en sus estudios sobre la agresión que cuando los actos violentos se asocian repetidamente con recompensas, la persona interioriza esa dinámica y su personalidad se vuelve propensa a la hostilidad. Y así sucedió con Franco, que pasó a ser el sicario principal de su papá. Cada encargo cumplido reforzaba la idea de ser querido, y esto lo llevó a un gusto desmedido por eliminar personas al punto de convertirlo en un pasatiempo que incluso complicaba los negocios familiares con la policía. Pero regresemos brevemente al momento de su iniciación en el crimen. Aquí encontramos dos elementos adicionales. Franco había nacido con una enfermedad congénita que le provocó un cráneo más grande de lo normal y ojos abultados. Y dos, al disparar, la culata de la escopeta le golpeó con tal fuerza que le causó un daño severo en el rostro. ¡Ay, mierda! Su aspecto recuerda vagamente a un síndrome craneofacial como el de Cruzón. El síndrome de Cruzón afecta el crecimiento del cráneo y la cara, y en algunos casos puede acompañarse de complicaciones neurológicas como presión intracraneal elevada o hidrocefalia. Estas pueden derivar en dificultades de aprendizaje o problemas de regulación conductual. Muchas personas con ¡Ostras! No sabía que eso podía provocar. ¿Y es posible operarse de eso? Si se ven que tiene un crecimiento rápido del cráneo y abultado detrás, para no tener estos problemas. Como presión intracraneal elevada o hidrocefalia. Estas pueden derivar en dificultades de aprendizaje o problemas de regulación conductual. Muchas personas con Cruzón mantienen una cognición completamente normal y llevan vidas plenas con tratamiento adecuado. Su representación en Franco parece solo usar el rasgo físico como recurso narrativo. En Franco, estas características refuerzan la imagen de un niño vulnerable que necesitaba cuidados especiales, pero que
que recibió ¿Qué tal, lo Mizar? contrario, empujándolo hacia una agresividad cada vez mayor. A ello se suma el golpe que se dio en la cara con la escopeta, porque no solo le destrozó huesos del rostro, también Joder. es posible, y esto es una suposición porque no hay nada que nos compruebe y no sabemos si se pegó en la frente, pero de haber sido así, podría haber causado una lesión en el lóbulo frontal, la parte del cerebro que regula el autocontrol, la empatía y la inhibición de Hostia, con razón es muy impulsivo a matar y todo sin pensárselo 2 veces. Ostras, conseguí trabajo, Mizar, felicidades. Enhorabuena, crack. Estamos aquí con Pinku Reacciona. Estamos reaccionando a niveles psicológicos de Ulas Trills. parte del cerebro que regula el autocontrol, la empatía y la Felicidades, Mizar. inhibición de impulsos agresivos. El ejemplo más famoso es el de Phineas Gage, un trabajador No lo ferroviario conozco. del siglo XIX que tras un accidente en el que una barra de hierro atravesó su cráneo ¡Ay, por el qué lóbulo mal! frontal, cambió radicalmente de personalidad. Pasó de ser responsable y amable a volverse impulsivo, irritable y con poca capacidad de autocontrol. ¡Qué mierda! ¿Qué dice? ¡Hostia, qué mal! Putada más grande, ¿eh? Es el último trabajo 12 horas. Bueno, así los trabajos. Nunca estamos contentos con ninguno. Y además, trabajando 12 horas es la mitad de tu día entero. Y para colmo estás de pie, ¿no? Uf, como no tengas unos zapatos cómodos, agarra y vámonos, Y ¿eh? amable a volverse Que te impulsivo, sea suerte con irritable eso. y con poca capacidad de autocontrol. Entonces, suponiendo que mi teoría sea correcta con Franco, al combinarse con su problema congénito y las complicaciones neurológicas mencionadas, el cuadro se potencia aún más, reduciendo sus frenos internos. Mierda. Y si a todo esto le sumamos que Al justo amor tras con el ese padre. episodio su padre lo felicitó y lo colmó de aprobación, tenemos la tormenta perfecta. Desde entonces, Franco desarrolló también una fijación con la escopeta. Para sentirse más cómodo, le cortó el cañón, reduciendo así el retroceso, y mira. la llamó Lupara. Este objeto se volvió casi una extensión de sí mismo, un símbolo de poder y control que lo acompañaba en cada crimen. Además, su querida Lupara no nada más era un símbolo de poder, también se convirtió en un sustituto para compensar sus dificultades en la cama. Y es que Franco era impotente. Ya se vio cómo meneaba la escopeta ya. Sus dificultades en la cama. Y es que Franco era impotente, no lograba consumar el acto y esa frustración lo llevaba a descargar su rabia con mujeres trabajadoras sexuales. La impotencia no siempre tiene un origen biológico. Con frecuencia está ligada a ansiedad, depresión o traumas. Incluso la presión social sobre la masculinidad puede generar bloqueos mentales que interfieran con la respuesta física. La mente, al asociar el acto con miedo, fracaso o vergüenza, pues activa respuestas de estrés que inhiben la excitación. Por eso la disfunción eréctil no debe entenderse solo como un problema médico, porque también puede ser una carga emocional y psicológica mal resuelta. Pero el Bambino encontró en la cuarta esposa de su padre a la primera persona que logró despertar ese fuego interno. Bueno, aunque lo hizo de una forma inesperada, humillándolo. En ese proceso, Franco descubrió que la humillación lo ponía horny. ¿Qué dice? El sadomasoquismo, también conocido como BDSM, consiste en prácticas eróticas donde el dolor, la dominación y la sumisión se convierte en parte del juego sexual de manera consensuada. Palabra clave. Dentro de consensuada es siempre con acuerdo entre la pareja. Vale, siempre que estén de acuerdo. Por ejemplo, para las prácticas así de juegos de rol y demás, si hay alguno que tiene estos fetiches de sadomasoquismo y etcétera, se debe hacer siempre con la consensuada opinión de la pareja. Si la otra pareja no es tanto del sadomasoquismo, debe de rebajar el nivel el otro. O sea, la pareja tiene que estar a la par de acuerdo. Si no, las prácticas sexuales son malas y a la vez tienen una mala experiencia. Sí o sí deben de tener un acuerdo. Incluso de ahí lo he mencionado la palabra clave, ¿no? O la palabra mágica.
si alguno se siente malo con lo que está haciendo la otra pareja, dicen esa palabra que han puesto de acuerdo. Si ves que te hago algo malo, di, por ejemplo, una palabra, coco, vainilla o algo así. Tienen que ponerse de acuerdo. Sexual de manera consensuada. Palabra clave. Dentro de ese espectro existen una gran variedad de tendencias. Y una de las más frecuentes es la humillación erótica. Transformar insultos, sometimiento o degradación en excitación sexual. En el caso de Franco, habiendo vivido violencia y degradación desde niño, es probable que reinterpretara esas experiencias, convirtiendo la violencia recibida en la niñez en un lenguaje erótico en la adultez. Es muy importante señalar que una parafilia, que son preferencias sexuales atípicas, es inofensiva siempre y cuando exista consentimiento. Si este se pierde, con la pareja, persona ya no puede, sin recurrir exclusivamente a esa práctica, causa daños a terceros o a sí mismo, ahí ya estaríamos hablando de un trastorno parafílico. Y viendo todas las cosas tan pesadas que hace Franco, que siempre implican violencia y ausencia de consentimiento, su dinámica de dominación y de ser humillado se convierte en un trastorno parafílico. A todo esto se suma la ausencia de una figura materna. Melanie Klein exploró cómo en ausencia de una figura materna, el niño busca recrear de manera distorsionada la relación con la madre. John Bowlby, en su teoría del apego, lo llevó todavía más allá. La falta de una figura segura lleva al niño a desarrollar vínculos desorganizados, donde lo que debería ser amor se confunde con miedo o dependencia extrema. Y el bambino busca llenar esa carencia y termina con una fijación con todo lo relacionado al vientre materno. Al ser un infante, trae un chupón y tiene colgando, un chupete, hasta habla de pronto chistoso como un niño. Es como volver a vivir lo que no tuvo, una forma de regresión, intentar recrear etapas tempranas del desarrollo para recuperar ese vínculo perdido. Y lo vemos de formas bien retorcidas. Desde la bebida extraña que le gusta tomar, que tiene similitud con el calostro, que es la primera leche materna producida tras el parto, o escenas muy gráficas en las que interactúa con cadáveres de forma extremadamente perturbadora. El resultado es un hombre que busca en cada acto brutal una caricia que nunca recibió y un amor que jamás existió. Dios. Para colmo, posturas como haciendo fetal. O haciendo fetal o agarraditos de los brazos de la madre. Hostia, qué locura, ¿eh? Esto me da a mí, pero estos jefes o villanos psicóticos, o como lo queramos llamar, o que están ya mal de la olla, para mí están más trabajados que incluso en Outlast 1 y 2. Yo creo que Outlast Trial se lo han currado mucho más, ¿no? El juego nos presenta a Otto y Aurora Cress como... que es una... Hostia, que es una mujer... Claro, los abuelos. No, yo pensé que solo era el torso para arriba la cabeza, pero no, es el cuerpo entero pegado. ¿Esto qué es? ¿Un brazo del señor o de la señora? El juego no... Claro, siameses, pero arriba, en la espalda del hombre. Nos presenta a Otto y Aurora ¿Ves? Aquí arriba. Cress como gemelos siameses, pero Anda. Pero gemelo, o sea, me extraña que gemelos siameses aquí arriba. Siempre he visto a los lados aquí pegados. O sea, ¿nunca los han separado o qué? ¿O tienen un riesgo de no vivir ninguno de los dos se separan? ¿Cómo se nota que aquí está borroso porque se le ven los pezones, señora? Con un detalle que inmediatamente Otto y Aurora Cress... Vaya abuelos, nos ¿no? presenta a Otto y Aurora Cress como gemelos siameses, pero con un detalle que inmediatamente llama la atención. Son de diferente sexo y eso es biológicamente imposible. Pero vamos a retroceder a su nacimiento. Otto y Aurora nacieron en 1899, hijos del dueño de una fábrica de químicos. El cómic sugiere que durante el embarazo la madre estuvo expuesta a sustancias tóxicas que el padre solía llevar a casa desde la planta. Esa exposición habría provocado malformaciones congénitas severas y en la narrativa del juego se presenta como la causa de que ambos nacieran unidos de forma atípica. ¡Mierda! La exposición a químicos en el embarazo puede causar malformaciones, pero no explica la aparición de siameses. En cuanto a su morfología, ellos están unidos de modo que Aurora emerge de la espalda de Otto y ambos miran en direcciones opuestas. Es que
es que no me da la cabida de que son siameses. O sea, es por la forma en que están colocados. Yo sé que seguro que hicieron así el juego para que fuera más atroz y más que den más miedo, que den más mal rollo. Pero es que normalmente los gemelos, o sea, en el feto están juntos de lado en lado para que quepan en el estómago. Es que así como le cabía la barriga a la señora. Imagínense así él, pero en bebé los dos, con esta forma. ¿Cómo cabían los dos en el estómago de la señora? De la embarazada. Es que no me entra en la lógica, la verdad. Y menos en lo tóxico también. O sea, estoy de acuerdo con ella. O sea, estoy de acuerdo con mis paranoias. ¿Cómo es posible que por culpa de sustancias tóxicas queden deformaciones en los bebés? Lo más normal sería la pérdida del feto. Pérdida del feto o daño de salud de la propia señora, ¿no? O de la propia madre de los niños. A lo sumo, como veneno. O provocar aborto. Pero deformación, eso ya es un problema de la señora entonces. ¿Qué es de Coffin, Andy and Leilai? No sé cuáles son. No sé cuál es ese juego. Sinceramente ni idea, cariño. Déjame ver, Alice. What? Déjame echarle un ojito. Ah, vale, ya sé cuál es. No, ni de coña. Ya sé de qué va. No, Alice, no. No voy a jugar a eso. No. Bueno, puedes mandar el resumen de la historia, pero paso de jugarlo. Ya sé de qué va. No me gusta nada el tema que tratan. A mi modo de ver, no me gusta el tema. Así eran unidos de forma Me tienes que disculpar, pero es que yo no puedo con esos juegos. atípica. Y sí, la exposición a químicos en el embarazo puede causar malformaciones. Puedes pasar el resumen, pero no lo voy a jugar. Explica la aparición de siameses. Yo tampoco lo En cuanto a entiendo. su morfología, ellos están unidos de modo que Aurora emerge de la espalda de Otto y ambos miran en direcciones opuestas. Aurora tiene solamente el brazo izquierdo y el derecho no se encuentra en donde debería de ir. Otra. Ah, claro, esto es su brazo derecho. Pensé que era el brazo. Ah, no, los brazos del hombre están aquí. Ah, mierda, la que peor salió parada es ella. Pero sí tiene un segundo brazo izquierdo que brota del cuello de Otto. Ah, coño, que son dos brazos izquierdos. ¿Cómo? Es verdad, aquí está el pulgar. ¡La hostia! Pero sí tiene un segundo brazo izquierdo que brota del cuello ¡Qué de Otto, mal! del cual ella tiene plena destreza, y eso es rarísimo. Pero vamos por partes. Si hablamos de lo que dice la biología, Otto y Aurora resultan en un caso imposible. Los gemelos siameses provienen siempre de un único óvulo. De un único óvulo. Y veis que van siempre juntos. O sea, van de un único óvulo y este óvulo al entrar en dos espermatozoides, veis, se va separando, gestando y se crean dos niños que van juntos. Fundado que no se divide completamente, por lo que comparten el mismo ADN y necesariamente el mismo sexo. Entonces, si yo acá pongo a volar mi imaginación, ellos son una mezcla imposible y fantasiosa entre varias condiciones, todas presentes en cantidades muy chiquitas en la población del mundo. Hablemos de los dos brazos izquierdos. Esto podría explicarse como un caso de polimelia, una condición congénita en la que aparecen extremidades adicionales, aunque casi nunca son plenamente funcionales. Pero Aurora controla ese brazo extra con total destreza, algo completamente atípico y que en la vida real implicaría una conexión nerviosa perfecta con su médula espinal, pero dada la anatomía que tienen es un enredo anatómico que solo puede... O sea, aquí tiene... Espérense, que es que estoy de acuerdo con ella. Me está chocando muy profundo. O sea, me está chocando demasiado la propia anatomía incluso. Aquí está la columna vertebral que puede conectar con la espalda del hombre como una única columna vertebral, ¿no? O sea... Sí, ¿no? O sea, pero es que se tuerce aquí la columna y el hombre cómo se mueve aquí el cuello.
Es que anatómicamente también lo veo imposible. Es que por eso digo que no puede ser viable esto, ¿eh? O sea, ¿cómo conectas si la columna y luego también la misma columna se unen dos huesos aquí, de columnas aquí para el cuello? ¿Cómo mueve el cuello el señor este? Entonces, y más, ¿el brazo? Vale, entiendo que este no tenga un brazo derecho. A lo mejor está conectado aquí a otro brazo izquierdo. Y por eso lo maneja. Pero atravesando el cuerpo del hombre. Es que llevo dándole vueltas a cómo coño han hecho esta imaginación. Es que estas deformaciones. Mira que han existido, vale, siameses deformados incluso, pero esto es una barbaridad. Esto ya no es que sea fantasía, esto ya es una imaginación imprecedente, ¿no? Y que en la vida real implicaría una conexión Me nerviosa choca mucho. perfecta con su médula espinal, pero dada la anatomía que tienen, Nunca. es un enredo anatómico que solo puede sostenerse en la lógica fantástica de un juego. Otra posibilidad sería pensar en un tercer embrión atrapado en el desarrollo, ¡Anda! un gemelo vestigial, que es aquel que no logra desarrollarse por completo y queda absorbido parcial o totalmente por su hermano. Sí, que suele pasar. Si el otro hermano es débil, pues el otro como que se lo come. Pero claro, si ese fuese sido el caso, hubiese sido unos trillizos. Pero habrán devorado ese embrión y eso es lo que los une. Podría ser posible, ¿no? Por completo desarrollo, un gemelo vestigial, que es aquel que no logra desarrollarse por completo y queda absorbido parcial o totalmente por su hermano, manifestándose en restos de miembros u órganos adicionales. Sin también. embargo, en este caso resultaría menos factible, Ya. precisamente porque ella maneja el brazo con O sea, no es que solo maneje el brazo, es que ella también es una entidad, tiene su propio cerebro, sus propias fosas nasales, su propia vista, o sea, es otra entidad. No sería viable esa teoría, no está mal, pero no sería viable. Y el hombre también, ¿veis? Tiene su propio cerebro, su propia extremidad, su propio cuerpo, o sea... en restos de miembros u órganos adicionales. Sin embargo, en este caso resultaría menos factible, precisamente porque ella maneja el brazo con plena conciencia. Luego tenemos el quimerismo, que ocurre cuando dos embriones distintos se fusionan en las primeras etapas del desarrollo. Esto puede implicar que cromosomas XX y XY convivan en un mismo individuo, lo que a veces produce rasgos sexuales mixtos. Sin embargo, no genera duplicaciones corporales ni que estén dos individuos unidos, sino que son diferentes ADNs en un solo cuerpo, que tampoco sirve. Es completamente normal. En conjunto, Otto y Aurora serían una combinación. Es que es absurdísimo. Aurora tiene piernas. Lo que pasa es que está colgada todo el tiempo del hombre. Que eso yo no me he fijado, no sé si tiene piernas o esto es parte del cuerpo del hombre. De condiciones tan improbables que en la práctica biológica no puede existir. Por eso funcionan muy bien como recurso narrativo pensado para producir shock, más que como un retrato fiel, más allá de lo O sea, ¿qué es lo que dije? Para retratar más miedo y mal rollo. Ah, sí, tiene una pierna. Aurora sí tiene una pierna aquí. Narrativo. ¿Ves? Porque él estaba corriendo y se ve detrás. Pensado para producir shock, más que como un retrato fiel, más allá de lo biológico. Hay que entender cómo estas condiciones moldearon la psique de los Kree. Su situación implica un nivel de marginación extrema. Madre mía, o sea, es que da miedo verlos, ¿eh? Imagínense que esto nos persigue, ¿eh? O sea, yo estaría saliendo por patas. Más allá de lo biológico, hay que entender cómo estas condiciones moldearon Vaya abuelos, ¿eh? Su situación implica un nivel de marginación extrema. En los cómics podemos ver siempre cómo están solos con su padre e interactúan con contadas personas. El aislamiento social y el estigma los acompañó desde la infancia. Podemos ver cómo después de su nacimiento, su padre entra en depresión y es básicamente ausente. Se puede notar que ellos saben que su papá no los ve con amor, sino con incomodidad. Aún así, ellos demuestran ser brillantes, con habilidades científicas y políticas dignas de premios. De hecho, ¿veis? La mujer es como más lista científica y el hombre es más un magnate de negocios, ¿no? Se ven así a imagen.
brillantes, con Joder. habilidades científicas y políticas dignas de premios, pero siempre en las sombras, nunca reconocidos de verdad, salvo por muy poca Ya. gente cercana. Un día los hermanos empezaron a tener víctimas y acabaron con tantas personas que se volvieron homicidas seriales No. y eran conocidos como el Minotauro de Búfalo. Personas ¿Cómo? que crecen bajo rechazo constante tienden a desarrollar una identidad marcada por la rabia y la autoexclusión, lo que puede llevar a comportamientos violentos. Kenneth Dodge y su equipo en el 90 mostraron cómo el rechazo social en la infancia se relaciona con la ira y la agresión. Y en el caso de Otto y Aurora, que obviamente está llevado al extremo, a mí no me parece que estas tendencias a acabar con el prójimo sean simplemente placer. Yo creo, y me baso solo en mi instinto, que quizá viene de un resentimiento profundo hacia la sociedad que los rechazó, y esta mórbida actividad termina uniéndolos más. Y hablando de uniones, es que sí, su unión es incluso más allá que solo ser siameses atípicos. ¿Qué dice? Ya que Otto y Aurora tienen una relación incestuosa. Vaya. ¿Y cómo coño lo hacen? Por preguntar. Vale, sí, que son siameses, siempre han estado los dos juntos, vale, son rechazados de la sociedad y vale, el único amor mutuo que tienen son entre ellos, lo entiendo, incluso llegando a hacer cosas incestuosas. Se entiende por la psicología de los dos porque han crecido solos y entre ellos son los únicos que se quieren. Se entiende ese extremo, ¿no? Y tal. Pero, wow, ¿cómo coño llegan a hacer actos? Pues bueno, yo dudo que hagan actos sexuales. Pero sí a lo mejor besos, caricias, amor, piropos, cosas de pareja, ¿no? Como tal. Que puede ser eso propio incestuoso. Que Otto y Aurora tienen una relación incestuosa. La investigación en abuso intrafamiliar de Finkelor y Williams nos ayuda a entender un poco esta situación. Cuando los límites familiares se rompen y los hermanos Otto y Aurora se convierten en la única fuente de apego del otro, el vínculo puede distorsionarse hasta lo sexual. Es lo que mencionaba. Al ser rechazado y los únicos que se apoyan y se aman entre ellos, pues llegan a desbordar eso. Llegan al límite insospechado. No se trata de del otro, el vínculo puede distorsionarse hasta lo sexual. No se trata de un deseo natural, sino de una consecuencia patológica de sí. un entorno donde los límites familiares no existen, porque realmente nunca hubo una familia en primer lugar, solo ellos dos y su papá desmayado por la borrachera. Habiendo dicho esto, casi todas las problemáticas que hay en ellos son debido al aislamiento tan grande al que fueron expuestos, que distorsionó su visión del mundo y su visión de las relaciones interpersonales. Cuando su padre intenta separarlos, porque se le ocurre que sería una grandiosa idea cortarlos a la mitad, ellos lo atacan brutalmente, en una escena del cómic completamente grotesca, y luego lo dejan vivo un tiempo para ver cuánto lo podrían mantener así. Todo por la ciencia. Fueron a parar a Markov después de que la policía investigó a fondo el caso del Minotauro de Búfalo, y allí estuvieron otra vez entre las sombras trabajando en una estación química hasta que un día la corporación Markov consideró que serían una buena adición a su programa. Por más malvados que veamos a estos Prime Assets, es importante ver su trasfondo. Más que nacer malvados, sus predisposiciones se combinaron con contextos extremos que los empujaron hacia estas conductas. Su ambiente, la época en la que nacieron, las personas que les rodearon y finalmente el sistema y Markov, aprovechándose de esas deficiencias, fue lo que orilló a que los Prime Assets se convirtieran en lo que vemos acá. Son víctimas y, o sea, no justifico para nada las cosas que hicieron, eso es bastante serio y no podemos ignorarlo, pero más allá de la violencia gráfica y los horrores que vemos en cada una de las entregas de Outlast, el núcleo de toda la narrativa que nos manejan en los tres juegos es cómo la gente con poder se aprovecha desmedidamente de personas en vulnerabilidad y más débil. Claro, al ser juegos se enfocan más en el shock, en asustarte e incomodarte más allá de hacer conciencia. Las cosas como son. Estos juegos estigmatizan y generan morbo. No son una muestra pegada a la realidad. Pero creo que podemos usar esta clase de juegos como recurso para ayudarnos a entender un poquito más sobre estos temas y dejar de ser tan impulsivos al juzgar a personas con problemas de salud mental.
Otra de las cosas que hace Outlast es enfocarse en la fe, y es justo lo que hablamos a detalle en mi video de Outlast 2, donde te explico sobre sectas, líderes sectarios y trauma. Nos vemos allá. Y ese vídeo lo hemos visto anteriormente. Pero qué shock. Dios, o sea, este juego tiene que estar curradísimo.